pensé que era 1992, porque, bueno, escuché, ¿no?, todas estas invocaciones. Pensé, de verdad, pensé que estaba terminando el colegio, que estábamos entrando al 5 de abril, que mis compañeros de colegio, que no eran celebridades como Renato Cisneros, Matías Brivio, Mario Riefio, pensé que era otra época realmente, pero de ahí me di cuenta que el que hablaba no era Bobby Ramírez del Villar, sino el señor Tubino, que hacía una invocación a la comunidad internacional sobre un inminente rompimiento constitucional. Me di cuenta que no era Felipe Osterling el que estaba amarrándose prácticamente a la puerta del Congreso, sino que el presidente actual, Daniel Salaverry, acusaba de a Martín Vizcarra de dictador. Por supuesto, de ahí me di cuenta que no era 1992. Primero miré mi celular, primero que no era un Huawei, luego supe que evidentemente en 1992 no había celulares, y me di cuenta que toda esta reacción parlamentaria se había motivado en la visita del presidente Martín Vizcarra al Congreso con el primer ministro Salvador del Solar, con el ministro de Justicia Vicente Ceballos, para decirles que, bueno, que no iban a participar en la Comisión de Constitución para debatir la reforma política porque, bueno, se había archivado sin ningún trámite prácticamente uno de los proyectos de ley que el Ejecutivo consideraba importante, que era el de la inmunidad parlamentaria. Y siendo así, no iban a participar. Bueno, esto generó, como les digo, toda una serie de reacciones que ya parecía, repito, 1992, el 5 de abril. Y así quiero comenzar preguntándole al premier Salvador del Solar, a quien le damos la bienvenida esta noche, si hemos estado cerca, primer ministro, gracias por estar con nosotros, si hemos estado cerca de un, cito a Javier Velázquez Quesquén, de precipitar un desenlace constitucional el día de hoy. Enrique, buenas noches. De ninguna manera, ¿no? El presidente se ha presentado, hemos ido junto con el ministro de Justicia con total educación, pero eso sí, con no menos firmeza, a sentar un gesto de protesta. Un gesto de protesta no por el Ejecutivo, no por la comisión presidida por Fernando Tuesta, por la ciudadanía del Perú. Estamos impulsando una reforma política que tiene un objetivo fundamental. Y ese objetivo fundamental, que es un desafío grande, es recuperar la confianza de los peruanos. Hemos perdido la confianza en los partidos políticos, en el Congreso, incluso en la democracia. Cuando vemos el Latino Barómetro y medidas que nos comparan con el resto de la región, es nuestro país en el que menos se confía en los partidos. Por esas razones, entre otras, necesitamos cambiar las reglas del juego. Estamos proponiendo cambios fundamentales. Invitamos a los voceros del Congreso, de las 10 bancadas que fueron a Palacio de Gobierno, conversamos sobre la importancia de la reforma, nos dijeron para ir el día de hoy, martes, y al día siguiente de haber tenido este diálogo, se archiva sin mayor discusión un proyecto que proponía modificar las reglas de la inmunidad parlamentaria. No ha llegado al Pleno, no se ha podido discutir, la ciudadanía no ha podido saber qué opiniones están en juego. Los detalles, ¿no? Hemos tenido un proceso de archivamiento exprés de algo tan importante como una modificación constitucional para que se cambien las reglas de la inmunidad parlamentaria. Eso ha motivado nuestra protesta. Para aclarar los términos, porque luego también los apristas en conferencia de prensa han dicho, otra vez Velázquez Quesquén particularmente, que ni él ni Mauricio Mulder le habían dicho al Ejecutivo que iban a cambiar el sentido de su voto luego de esta reunión. ¿A qué se llegó en esta reunión con las bancadas? Porque efectivamente parecía haber muy buen ambiente y al día siguiente ocurre esto. ¿Se había adelantado? ¿Ustedes habían priorizado? ¿Habían puntualizado la importancia, por ejemplo, del tema de la inmunidad en momentos además como los que vivimos con el caso Donaire, etc.? ¿Se dio una discusión en ese sentido? Tiene que quedar muy claro que en ningún momento nosotros como Ejecutivo hemos exigido que se aprueben nuestros proyectos de ley tal cual los hemos presentado. Es absurdo. Lo que queremos es que se sometan al debate parlamentario, al debate público, al debate político. La propia congresista Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que me ha dirigido una carta el día de hoy, señala en su propia carta que estas iniciativas deben debatirse, entre comillas dice, debatirse de forma suficiente. Haber dispuesto poco más de 3 horas en una discusión que decide finalmente archivar esto, sin que pueda llegar al Pleno, sin que muchos congresistas, incluso congresistas de Fuerza Popular, puedan haber expresado su opinión respecto de las reglas que rigen la inmunidad parlamentaria, ¿eso es debatir suficientemente? Por supuesto que no. Nosotros no estamos pidiendo que se haga lo que nosotros queremos. Nosotros creemos que el pueblo peruano merece una discusión alturada, a profundidad, de temas tan cruciales. Eso no ha ocurrido. Ese es el motivo de nuestro reclamo. Para cerrar esa parte, ¿el presidente en algún momento le ha dicho, ¿nos vamos a cerrar el Congreso?
En ningún momento. Vamos a llegar a eso, vamos a presentar una cuestión de confianza para precipitar este desenlace constitucional del que habla Velázquez. Esa es una estrategia repetida de hablar de otra cosa en lugar de aquella que es la que estamos planteando nosotros. Están hablando de cerrar el Congreso, nosotros no hemos pronunciado esas palabras. Nosotros no queremos cerrar el Congreso, nosotros queremos cambiar las cosas, no queremos dejar las cosas como están. Estas reglas del juego político que tanto desprestigio están causando a los partidos políticos, al Congreso, a la actividad política en general, tienen que ser cambiadas. Las personas que siendo consultadas, que tienen interés en la política y están al tanto de la reforma, mayoritariamente apoyan una reforma. Esta no es una reforma, Enrique, del Ejecutivo contra el Legislativo. Esta es una oportunidad que el Ejecutivo está impulsando para que el Legislativo conecte con la gente, escuche lo que la ciudadanía está clamando. No podemos seguir de espaldas a la gente. El presidente nos ha acompañado para hacer una protesta en ese sentido, porque tenemos que ser serios, tenemos que cambiar las cosas. Hay algunos que estamos tratando de cambiar las cosas para que nuestro futuro en el Bicentenario sea diferente. Hay otras fuerzas que se están resistiendo al cambio. No podemos permitir que la reforma no avance. La reforma es seria. No tiene que ser exactamente la propuesta por el Ejecutivo. Tiene que enriquecerse con la discusión parlamentaria. Ese enriquecimiento no se da en archivamientos express de 3 horas y 30. Para proseguir con el tema de que parece que ha causado, que ha chocado pues a tantos congresistas, es la presencia del presidente, ¿no? La presencia física del presidente, ¿no? Apareciendo en el Congreso de repente sin previo aviso. Eso parece, Tubino también se refirió a un hecho totalmente inusual, Mulder se ha referido a un ambiente pregolpista, cuando, claro, no parece pregolpista que precisamente el presidente de la República se apersone a un poder del Estado, ¿no? O sea, ¿Qué más no quiero estar tan de acuerdo con usted esta noche, pero a mí me pareció un gesto más o menos, o sea, digamos, dentro de las formas democráticas. Estoy yendo a expresar mi Exactamente, es un gesto absolutamente protesta, democrático. ¿No? Se está diciendo con total educación, además, con total cortesía, pero con firmeza, protestamos. Esto no está bien. Esta reforma, Enrique, ha sido trabajada por una comisión de alto nivel, sí, nombrada por el Ejecutivo, pero dos de las personas que la integran, Fernando Tuesta, Martín Tanaka, fueron nombrados en el 2016 asesores de la Comisión de Constitución. Son personas así de respetadas, como las otras personas que integran la comisión. Esta comisión ha trabajado con todos los grupos parlamentarios, ha recogido diferentes propuestas del propio Congreso, ha buscado consensos, ha propuesto esto. Un trabajo así merece ser archivado de manera tan rápida sin que siquiera el Pleno del Congreso lo discuta. Tipo, gracias por el insumo, como ya lo hemos escuchado. Gracias. Vez en el siguiente, no queremos ese trato para una reforma tan crucial, queremos un trato cuidadoso. Evidentemente eso quiere decir que ustedes están priorizando totalmente este tema de la reforma. Y no solo la reforma, creo que hay algo que hay que aclarar porque me parece que se está informando mal. He escuchado a más de un congresista decir que nosotros queremos eliminar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, dicho sea de paso, se ha eliminado ya en algunos países. En Colombia no existe, en Panamá no existe, en Honduras no existe, en Bolivia no existe. Nosotros no estamos proponiendo eliminar la inmunidad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que no sean los propios congresistas, como un cuerpo, los que decidan si le dan la inmunidad o no a uno de sus integrantes. Que sea la Corte Suprema. ¿Qué tenemos desde el año 95 hasta acá? Alrededor de 110 pedidos de la Corte Suprema para que haya inmunidad. Apenas 10, menos del 10% han sido atendidos. ¿Qué tenemos recientemente? El ex congresista Donaire fugado. Está fugado. Mucha gente creo que piensa que está preso. No, no está preso. Se pasó un tiempo larguísimo para que el Congreso dispusiera el levantamiento de su inmunidad. Tan largo que ahora no ha habido. Se supone que la inmunidad está planteada para protegerte de una persecución política, ¿no? Es decir, si yo como congresista hago mi función de control político y tú como ejecutivo no quieras pues meterme cabe ahí inventándome algún tipo de acusación o sacándola de contexto, qué sé yo. El cambio en la inmunidad no, o sea, no va hacia ese lado, o sea, eso se va eso va a permanecer, esa protección va a permanecer. Claro, ¿qué proponemos? Que sea la Corte Suprema. El otro día... Chile tiene ese modelo, ¿verdad? Chile tiene ese modelo. El otro día escuché al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, por el que tengo gran aprecio y respeto desde hace muchos años, decir, esto no se puede ver en la Corte Suprema porque es un asunto político. Y los asuntos políticos no lo ven los jueces que no son políticos. El ejemplo del general Donaire. Robar gasolina es un asunto político. Que sea sentenciado por el Poder Judicial, ¿qué tiene que ver con política? No hay ningún tipo de... No estamos desprotegiendo a los congresistas. Lo que proponemos es que sea otro poder del Estado
la Corte Suprema en este caso, la que decida, número uno, si hay lugar a haber un proceso, y número dos, si hay lugar a un arresto. Si así se dispone por crímenes cometidos que no tienen que ver con el ejercicio de sus funciones, que no haya ningún privilegio. Queremos un país sin privilegios injustificados. Queremos avanzar a ser un país más moderno. Esa es la dirección en la que tenemos que ir. Y además, digamos, la clase política tiene que evolucionar, porque es evolucionar efectivamente a un tema donde el ciudadano pueda verla más cercana, ¿no? O sea, todos estos casos nos deberían enseñar eso, además. El hecho que el congresista quiera atrincherarse en esta figura vetusta a veces para muchos, como en otros países de la inmunidad, pues flaco favor les hace. ¿Por qué están tan hipersensibles? Bueno, estamos en un enclave evidentemente de tragedia en el Perú, ¿no? Nuestro devenir político han sido 2 años sumamente difíciles y hasta traumáticos. Y yo creo Pero hay una hipersensibilidad en el Congreso. Yo creo que nos lleva a interpretaciones equivocadas, la principal de las cuales me parece que es que se piensa que esta reforma política es una reforma política del Ejecutivo contra el Legislativo. O sea, no es el caso, y no solamente no es el caso. Está dispuesto en la propuesta de reforma que hizo suya el Ejecutivo que estas normas entrarán en vigencia después del 21. No van a tener nada que ver con después del 21, en el cual ellos no se van a poder reelegir. Ni el Ejecutivo va a estar, porque el presidente Vizcarra ha sido explícito en señalar que él no va a postular, ni los congresistas van a estar. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la oportunidad de dejar un legado, normas de un sistema político que nos permita modernizarnos, tener partidos sólidos de verdad, no como consecuencia de un montón de firmas que no sabemos de dónde salieron, con financiamientos transparentes, con eliminación de un voto preferencial que ha alimentado el transfugismo y el debilitamiento de los partidos, con la posibilidad, si es que se llega a considerar, de un Congreso que se acerque a la paridad, es decir, un Congreso y una política más modernos. Eso es lo que queremos conseguir. ¿Qué les han dicho los congresistas y los voceros de todos estos puntos? Porque efectivamente hay puntos cruciales. Yo he conversado con algunos de ellos y ven como un sacrilegio, por ejemplo, el tema de mover la elección del Parlamento a la segunda vuelta presidencial. No les gusta porque consideran que van a ser licuados, es decir, la lógica política te va a llevar a que la gente vote por las bancadas de los dos que pasan, ¿no? a la segunda vuelta. Ellos consideran que eso va a liquidarlos también. ¿Dónde hay puntos? Ese punto, por ejemplo. Por ejemplo, ese punto, como cualquier otro punto, pero este punto en particular, nosotros no estamos exigiendo que se apruebe lo que nosotros decimos, que se discuta. Se considera que está mal, que se mantenga la elección en primera vuelta, pero que la gente... Yo recuerdo, tú mencionabas que te confundiste, pensabas que estabas en el año 92. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando la constituyente para la del 79, me acuerdo como un niño de primaria, fascinado por la discusión política que había en la Asamblea Constituyente. Interesantísima. Tenemos la oportunidad de que nuestros jóvenes y nuestros niños vean las discusiones. ¿Por qué sería mejor que fuera en primera vuelta? ¿Por qué pensar que si proponemos que sea en segunda vuelta está mal y entonces la reforma no debe avanzar? Discutámoslo. ¿Y por qué no somos imaginativos y somos flexibles? De repente, y lo suelto como una idea simplemente a raíz de tu pregunta, podemos elegir 2/3 del Parlamento en primera vuelta y 1/3 del Parlamento en segunda vuelta. Por ejemplo. Pero ese tipo de creatividad y de trabajo en conjunto a partir del debate es el que nunca vamos a ver con un Parlamento predispuesto o con una comisión de Constitución predispuesta al archivamiento exprés. No al archivamiento exprés, sí a una reforma que tiene que enriquecer nuestra discusión. Rosa Batra ha hablado de la defensa de principios republicanos, lo tenía apuntado por acá, ¿no? La defensa, batalla por la defensa de los principios republicanos. En resumen, el Congreso está considerando que ustedes los quieren someter a ser una mesa de partes del Ejecutivo y ellos están insistiendo en respetar la independencia de poderes. ¿Qué responde a eso? Que siguen interpretando que esta es una actitud del Ejecutivo contra el Legislativo y me parece que no están leyendo correctamente la situación. La situación lo que dice es, hay un gigantesco descontento con la manera con la que se desenvuelve el Parlamento y la política en general. Y lo han dicho también algunas congresistas, he escuchado a la congresista Glave hablando en este sentido más temprano. Leamos la situación, la gente nos está pidiendo cambios. No podemos dejar las cosas como están. Es algo que repite el presidente Vizcarra y nosotros, sus ministros, permanentemente. No estamos aquí para dejar las cosas como están. Menos en un gobierno que se considera un gobierno de transición al bicentenario. Dejemos un legado distinto. Cambiemos las cosas. Aferrarse a la inmunidad parlamentaria sin un debido debate, con este tipo de archivamiento exprés, y va en contra de este... Y la peor tragedia que podríamos tener es luego de pasar todo lo que todavía estamos pasando, es decir,
expresidente de la República que se suicida, una exalcaldesa de Lima que está en prisión, otro presidente prófugo, ¿no?, por una coima millonaria, etc., etc., un presidente con ya una denuncia que acumula 26, 27 años. La peor tragedia sería no sacar nada de esto, pues, ¿no? Pero si a partir de eso no somos si capaces... vamos a seguir igual... Si a partir de eso no somos capaces de concluir de que estamos en una profunda crisis política, en una profunda crisis de credibilidad en la política, entonces estamos siendo completamente ajenos a lo que el pueblo... De quienes son representantes los congresistas a quienes se deben. Entonces tenemos que escuchar lo que dice la ciudadanía. No tenemos que hacer lo que dicen las encuestas ni hacer lo que pide el Ejecutivo. Tenemos que ofrecer una discusión racional, alturada, con argumentos, pero sobre todo tenemos que ofrecer un cambio drástico. Sin un cambio drástico que genere confianza, nuestra política solamente va a empeorar y vamos a llegar al 21, a nuestro bicentenario, en una situación paupérrima a nivel institucional. Hay muchos temas para conversar, pero yo quiero quedarme conversando el tema de la reforma política para poder realmente sacarle el jugo. Efectivamente, uno de los puntos centrales es el tema de las elecciones primarias, ¿no? Es decir, que todos los ciudadanos vayamos un día definido por, en fin, por la OMPE y demás, y yo escoja por qué partido quiero votar. Puedo votar solamente por uno, ¿no? Así es. Entonces se acaban las portátiles, se acaban los delegados, que muchas veces es lo que... Así es como se están eligiendo los candidatos. Y yo ni siquiera tengo que estar afiliado por el partido. Puede ser el partido de mi preferencia, de mi simpatía, y ahí voto por el candidato a presidente y a los candidatos al Congreso. Cuando usted dice que se elimina el voto preferencial, en realidad se queda el voto preferencial para las internas. Ahí yo puedo sí hacer la elección que yo quiera para este candidato. Y ya para las generales elimino el voto preferencial. Así es, ¿no? Lo que propone... ¿Por qué es importante eso? La reforma propone algo muy interesante porque es como un proceso eliminatorio, donde solamente quedarán los verdaderos partidos sólidos. Lo primero es, si te quieres inscribir como partido político, al menos tienes que tener 12.500 afiliados. Ya no 800.000 firmas que se recogen o se compran o quién sabe cómo se consiguen. No, 11.000 afiliados que se inscriben. Y dicen nosotros, repartidos por lo menos en 3 regiones, consideramos que esta organización puede participar. Prueba 1, si lo consigues, estás en carrera. Prueba 2, elecciones internas obligatorias y simultáneas. Si eres capaz de convocar al menos a 270.000 ciudadanos que digan queremos votar por este partido y votamos por sus autoridades para candidatos al Congreso, etcétera, entre los militantes, estás en carrera. Si resulta que no puedes convocar a 270.000... Muchas gracias. Muchas gracias, no sigas. Eres un cascarón. Adiós a los partidos cascarones. Adiós a los privilegios de tener un ticket para competir sin tener actividad política real. Número 3, participas en primera vuelta. Y si participas en primera vuelta, ya veremos si pasas a segunda o no. ¿Qué permite este proceso largo? Lo decía hace poco Alfredo Torres. Permite que la ciudadanía vaya conociendo a los partidos, a los candidatos, a sus ideas y que se vayan alineando diferentes intereses en una campaña electoral que enriquezca el debate y que defina políticamente cómo se va a regir el país. Es un cambio absoluto respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, está el tema del 5% de la valla ya para acceder a... O sea, tienes que tener por lo menos el 5% de la valla, un número mínimo, creo, de congresistas, que da lo mismo, es aproximadamente 5 o 6 congresistas. O sea, bancadas un poco del tamaño de las que hablamos ahora. Eso se mantiene. Entonces, en lugar de tener decenas de partidos que no representan a nadie porque son un cascarón, lo que tendremos, si es que aprobamos la reforma política, son menos partidos sólidos que han demostrado en la cancha, convocando a la ciudadanía, que tienen una representación y que van a permitir una discusión política de otro nivel. El tema del financiamiento, ¿por qué es importante? ¿Qué se incluye ahí? Lo que vemos es que al tener el voto preferencial, los candidatos al Congreso en realidad compiten con sus propios correligionarios, digamos. No sabemos necesariamente de dónde vienen sus fondos, porque no son fondos para el partido, son fondos para su propia candidatura. Entonces, ¿qué está marcándose incluso desde el referéndum? Ahora va a haber un financiamiento público. Para la parte más costosa de la campaña, que es, por ejemplo, la televisión, el financiamiento será del Estado. Ya no podrán ser empresas. La representación va a ser de intereses políticos de la gente, no de intereses empresariales oscuros, y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Grandes empresas que tenían contratos estaban financiando campañas, las consecuencias las estamos pagando todos los peruanos. Ahora va a ser un financiamiento público por un lado y por otro lado, al no haber voto preferencial, serán recursos para el partido, no para candidatos independientes. ¿Qué pasa con quienes señalan que el financiamiento público lo que está haciendo es estatizando la política? Yo creo que no hay que confundir estatizar la política con
con darle un carácter público a la política. No se está estatizando porque la política no es propiedad del Estado, pero se está considerando que lo que debe predominar es el interés público, no los intereses privados. A la hora de financiar, lo importante tiene que ser lo público. Entonces, no es que los partidos van a ser propiedad del Estado, es el Estado que va a decir: prefiero que nosotros financiemos las campañas a no saber de dónde vienen los dineros que terminan en candidatos o en congresistas o en alcaldes o en gobernadores que deberían estar en la cárcel. Pero no le voy a financiar pues a vientres de alquiler o partidos cascarón. Pues, ¿no? No, para eso tienes que demostrar que la gente te sigue de verdad a través de la militancia. Un comentario para cerrar esta parte. Se ha hablado mucho, otra palabrita que he escuchado hoy en medio de mi viaje al pasado ha sido sometimiento, ¿no? Hubo una caricatura hace algunos días. Se discutió mucho la caricatura, usted es protagonista de la caricatura con la señora Bartra, ¿no? Bueno, eso también se ha considerado como una falta de respeto, en fin, ahí como decía algún columnista, no sabemos quién queda peor, si usted o Rosa Bartra, ¿no? En medio de todo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ha habido hasta opiniones de la ministra de la Mujer. Yo creo que en una democracia, o sea, la libertad de expresión es esencial. Y toda democracia debe respetar siempre la libertad de expresión. Específicamente en la sátira política, esto es normal y de suma importancia. Y muchas veces podemos encontrar que hay algo que nos puede parecer excesivo, de mal gusto. Pero lo que debemos respetar es que quienes estamos en política tenemos que saber que podemos ser expuestos al ridículo. Es una manera de expresión. Y por último, cada quien responde del uso que hace de su libertad de expresión. Un caricaturista del nivel de Carlos Tovar, que tantas veces comparte con su público genialidades, se excede de cuando en cuando. Pero como parte del espíritu democrático de la libertad de expresión, hay que permitir que aparezcan estas cosas, y si considera que debe disculparse, pues que se disculpe. Pero respetar siempre la libertad de expresión. Es esta idea interesante, ¿no? Que se ponen a prueba las costuras de la democracia, ¿no? Con debates como esos, que de cuando en cuando se dan. Mucha gente me ha comentado que consideran que esa caricatura se excedió, se pasó de los límites. Lo podemos opinar, probablemente. A mí no me ha parecido una caricatura de buen gusto, pero nosotros estamos aquí para trabajar y no para dedicar nuestras energías a discutir sobre los usos de la libertad de expresión. Yo creo que esto es parte de la política, parte de la sátira política y parte de la libertad de expresión. Para terminar, una reflexión en torno también a lo que dijo Daniel Salaverry hoy, que se refirió a que actitudes como la que ustedes del Ejecutivo han tenido hoy, y el presidente en particular, desalientan, entre otras cosas, las inversiones, ¿no? Entonces yo quería preguntarle cuáles son las perspectivas del gobierno en términos, con todo esto que estamos viviendo, este proceso político-judicial tan prolongado, esta situación de tensión, situaciones como la de las Bambas que se están volviendo a calentar y que yo sé que tiene su propio proceso. ¿Cómo observa el desarrollo de la economía en estos próximos meses? Muy al contrario de lo que ha mencionado el presidente del Congreso, considero que estos cambios que estamos haciendo son absolutamente positivos para las inversiones, sobre todo en el largo plazo. Estamos trabajando para un país con instituciones fuertes, donde la justicia funciona, donde si la reforma política tiene éxito, vamos a tener partidos mucho más institucionalizados, con mucho mayor predictibilidad, que finalmente es lo que necesitan las inversiones. Entonces, por un lado, no nos engañemos, se dice con muchísima facilidad, la economía está parada, no nos estamos ocupando de ningunos problemas. Falso. La economía no está parada. Estamos trabajando incluso para que crezca más. Pero la reforma de la justicia, la reforma política, es un desacierto absoluto pretender que sea un obstáculo para la inversión. Todo lo contrario. Lo que le falta a nuestro país, más allá del crecimiento económico, es el crecimiento institucional que este gobierno está comprometido en sacar adelante con reformas como la reforma de justicia y la reforma política. Y exactamente, y si uno lo conecta con el tema de reforma de justicia, piensas en el tema de predictibilidad que siempre te demandan los actores económicos. Así que bueno, irse contra ese punto pues es efectivamente un poco, no sé, necio. Gracias, Salvador del Solar, primer ministro, por acompañarnos. Lo comprometo a que venga un día que tengamos más desacuerdos para poder... Por supuesto, cuando sea necesario, pero no quiero terminar sin decir que la reforma política no es una reforma política del Ejecutivo, es una oportunidad de todos los peruanos. Y por lo tanto, dentro del debate que nosotros alentamos, creemos que los ciudadanos tenemos que comprometernos con esta reforma política. Está en juego nuestro futuro. No es una discusión jurídica que solamente se circunscribe al Parlamento. Queremos un país mejor, la reforma política nos va a ayudar a ese país que estamos construyendo, el país del cambio, no el país de la continuidad. Que llegue el mensaje y que llegue el debate. Gracias otra vez, primer ministro, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.
Ya se encuentra en nuestros estudios Alberto Bengolea, presidente del PPC, pero antes vamos a tener un breve enlace telefónico con Fernando Tuesta, por supuesto, quien presidió la comisión que ha entregado todas estas propuestas de reforma que hoy pues ha llevado a un álgido enfrentamiento, como lo conversábamos con el primer ministro Salvador del Solar, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fernando, buenas noches. Su opinión sobre la lectura que el Congreso le ha dado específicamente al tema de la inmunidad y lo que se viene por el lado de la reforma, que yo creo que Salvador del Solar ha expresado elocuentemente esta noche. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Bueno, lo primero, quizá aclarar lo que varios medios de prensa, sobre todo escrito en sus versiones web, están colocando como titular, que yo he dicho que el presidente de la República tiene derecho a protestar, pero en realidad esa es una parte de una entrevista en donde yo dije, de la misma manera, el Parlamento tiene derecho a discutir y archivar los proyectos. Y entonces, yo creo que ambos tienen derecho, y el problema no es ese. El problema es que la reforma, lamentablemente, está en una situación en medio de una relación áspera y enfrentada entre los poderes del Estado. Y no se está discutiendo el contenido de las reformas, sino se están discutiendo cómo esta pasa a ser una posición de ventaja o desventaja de los poderes del Estado. Y eso me parece lamentable. En realidad la propuesta, el informe que nosotros entregamos al Ejecutivo, informe hecho con absoluta autonomía, con respeto al Congreso, lo dijimos de primer momento. Nosotros no hemos elaborado con una visión de enfrentar al Congreso de ninguna manera ni de espaldas a él. Y lamentablemente este aire enrarecido ha hecho que ni siquiera se lean las propuestas y en algunos casos se descarten por un lado, o no se tomen de manera integral en su conjunto como una propuesta que tiene coherencia, y en otros casos simplemente dando opiniones a partir de prejuicios de terceros. Y repito, esto es lamentable. Creo, Enrique, que lo mejor es paños fríos. Creo que la reforma política debe pasar por un acuerdo político de los partidos. Esta primera reunión que tuvieron en Palacio de Gobierno los voceros de todas las bancadas fue un primer paso, pero creo yo también insuficiente, porque el acuerdo no solamente pasaba por tener un nuevo cronograma y fechas, sino el acuerdo pasa por, que de todo esto podemos ponernos de acuerdo para que se discute y se apruebe. Finalmente creo que todos dicen lo mismo, de qué manera llegar en mejores condiciones al 2021. No podemos seguir con esta regla de juego. Eso es algo que creo nadie puede negarlo. Bueno, hay que dar el siguiente paso. ¿Cuál de todo esto podemos ponernos de acuerdo? Ese es el otro aspecto. Yo quería precisamente preguntarle, porque hay cierta, me parece ya incluso esquizofrenia en el debate. Ustedes en la comisión pasaron a recoger todas las propuestas, debatirlas con cada uno de los partidos, las bancadas, porque no solamente fue con bancadas, fue también con partidos que están fuera. ¿Cuáles de estos puntos de los que estamos hablando ahora, que están expresados en los 12 proyectos de ley, serían los más controversiales? Evidentemente el tema de la inmunidad, ya vemos tal como está siendo presentado, no les gustaba, pero hay otros que pueden también ir en esa dirección de conflicto, de choque. Mira, Enrique, nosotros, como recordarás, iniciamos nuestro trabajo visitando a las distintas bancadas que tuvieron a bien recibirnos. Ni siquiera nosotros dijimos, esta es una propuesta, porque tampoco la teníamos desde el inicio, sino preguntamos cuáles son los temas y en qué dirección creen ustedes que se debiera ir la reforma. Y te repito, algo que en tu programa también lo hemos conversado, la propuesta de los partidos o los intereses de los partidos tenían mucho en común entre las bancadas y también con el Ejecutivo.
Nosotros hemos recogido esas opiniones, hemos recogido los proyectos de ley, hemos recogido informes anteriores, hemos hecho de alguna manera un trabajo de sistematización de las propuestas. Muchas de las que ahora aparecen nuevamente discutiéndose, nosotros lo hemos hecho con una dirección que tenía como base un diagnóstico que permitió ubicar los núcleos centrales de los problemas para tomar medidas que se tradujeron en 12 proyectos de ley. Y lo hicimos de manera autónoma, porque el gobierno no nos dijo vayan en esta dirección y queremos esto otro. Tan es así que se tomaron bastante tiempo como para pronunciarse, e incluso en el tema de la bicameralidad que nosotros hemos propuesto, el gobierno no lo tomó como parte de los proyectos que he presentado al Congreso de la República. Entonces, hasta hace relativamente poco, Enrique, todos veían en el informe, un informe no solamente serio, sino un punto de partida bastante importante como para poder discutir. Y sin embargo, esto es como si se hubiera quebrado, porque varias fuerzas políticas del Congreso asumen que el informe es un informe, pues, del presidente para avasallar el Parlamento. Y por el otro lado, sienten que no hay la celeridad ni la voluntad como para que la reforma se desarrolle. En consecuencia, la víctima, digamos, va a ser la reforma y los perjudicados vamos a ser todos los peruanos. No podemos llegar, repito, al 2021 sin reforma política. Sin reforma política. Muy bien. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por esta intervención. Seguiremos discutiendo estos temas. Ahora sí le damos la bienvenida a Alberto Bengolea, presidente del Partido Popular Cristiano, recordemos, además ex candidato municipal, con quien no sé si vamos a sucumbir a la tentación de comentar las 6 pepas del... Qué mala gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Como, digamos, ¿dónde estamos parados futbolísticamente? Digamos que es una realidad del fútbol peruano, simplemente, ¿no? Una lástima. Pero bueno, en contra de eso, Cristal, antes de sentarme yo aquí, estaba ganando 3-0 en Santiago. Así bueno, que unas por otras. Una con otra. Pero es una evidencia, si quieres comenzar por ahí, que el fútbol peruano está en un pésimo momento y que haber estado en el Mundial puede haber maquillado las cosas y confundido a algunos. Hay mucho que hacer y hay una responsabilidad muy importante de los clubes, no solamente la federación, de los clubes, para que cuando vayan afuera no hagan los papelones que normalmente hacen, todos eliminados en primera ronda. Más allá de eso, los panamericanos nos plantean una oportunidad bonita para oportunidad que yo creo que ha sido desarrollar el deporte. Una linda oportunidad que yo creo que en general ha sido mal aprovechada por el gobierno. Y esto viene desde el gobierno de Ollanta-Humala, que continuó con Kuczynski, y ahora creo que en muy poco tiempo Vizcarra está tratando de corregir algunas cosas sin el énfasis que debiera y con poco tiempo. Y te explico por qué. Creo que lo mejor que le pasó a los panamericanos fue poner a Carlos Neuhaus al frente de Copal. Carlos Neuhaus es un dirigente deportivo de años, pero además un magnífico conductor, una persona con gran capacidad. Cuando lo nombraron yo dije, uy, esto se arregló. Y efectivamente le está cumpliendo muy bien con lo que le toca. Infraestructura, organización, el evento va a ser espectacular. Hace poquito estaba el presidente de Panam Sports, el antiguo ODEPA, es decir, la Organización Panamericana del Deporte, y ha dicho que estos juegos van a ser históricos, porque ha visto lo que se ve es impresionante. Hasta Bolt ha hablado de la infraestructura. Impresionante, o sea, ahí hay que aplaudir y con nombre y apellido. Carlos Neuhaus y la gente que trabaja con él son los grandes responsables del éxito que van a ser los Panamericanos. Pero por otro lado, creo que se ha aprovechado muy mal porque esta era una gran oportunidad, como tú dices, para promocionar el deporte, y eso pasa por promocionar no la infraestructura, sino a los deportistas. Yo veo las páginas web de me van a disculpar, pero hay que decirlo, del IPD, y lo que veo son promociones a los dirigentes. Hoy el dirigente se reunió con fulano ¿y dónde están los deportistas? Todos los días hay un deportista peruano que va a competir en los Panamericanos, que está compitiendo en el extranjero y que está logrando medallas. Paola Montino acaba de lograr una medalla de bronce en Barranquilla, en el salto largo. Los badmintonistas acaban de lograr también magníficas. Es momento para que los chicos se vacilen. Exacto, con toda Alexandra Grande acaba de lograr una medalla de plata en Turquía, en karate. Es decir, tenemos un montón y no sabemos nada. ¿Tú tienes idea? Yo puedo decirte el nombre de 20 deportistas que acaban de ganar medallas hace 3 días y ni los conocemos. Y se están rompiendo el alma los chicos. ¿Dónde están los medios de comunicación que tendrían que estar informando? Y esto no es una crítica a los medios, también les toca. Siendo crítica a los medios, crítica a los que tendrían que estar detrás. ¿Dónde está el impulso de quienes tendrían que pensar este evento para lograr que nuestros jóvenes y nuestros chicos estén atrás de esos deportistas que son magníficos ejemplos para que cuando sean los Panamericanos, estos chicos estén allí y los alienten y Perú pueda lograr
éxitos internacionales que tienen que ver con la autoestima nacional. ¿Dónde están? Y estamos a poquísimos días. Creo que se ha dejado pasar una gran oportunidad, aunque nunca es tarde. Ojalá que me escuchen, lo vengo diciendo hace muchos meses, ojalá que de una vez alguien diga, bueno, vamos a hacer algo, y comiencen una gran arremetida comunicacional que permita que la gente se conecte con sus deportistas. El 27 comienza la venta de entradas, así que esa sería una gran oportunidad, porque precisamente ahí la gente comienza a buscar, bueno, ¿qué voy a ver? Ojalá. Y ahí tienes efectivamente una oportunidad comunicacional. Y vuelvo y te repito, tenemos deportistas que están todos los días ganando medallas en el extranjero y no sabemos nada. Nos preocupa más los 6 goles que recibió Melgar. Donde nos han metido todos los goles es el tema de peajes. Y usted sí, seguramente ha podido o debió revisar un poco cuál era la situación con ocasión de su candidatura, y evidentemente ahora se confirman muchos de los temas que en la prensa pues decíamos, ¿qué está pasando aquí? Esto no ha sido normal, con estos hitos, ¿no? Donde vemos claramente hubo intercambios de corrupción. Lo decidirá la justicia, pero lo que se ve ahora es que claramente se dio esta situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Primero que nada te agradezco que lo recuerdes, porque a veces la memoria es frágil. Este es un tema que nosotros tocamos en la campaña, sin tener conocimiento de la corrupción que había detrás. Podía haber alguna sospecha, pero sin ese conocimiento nosotros tocamos el tema y dijimos con toda claridad que en los primeros días de gobierno, por eso es que hace poco hablamos de los primeros 100 días, pero bueno, en los primeros días de gobierno ofrecíamos nosotros, vamos a mirar esos contratos, los primeros días, y está escrito además, así que no puedo mentir, está en la prensa, así lo recogió, aquí mismo creo que lo hablé contigo alguna vez, no nos temblará la mano para pedir la nulidad de los contratos si fuese el caso, o sea, porque veíamos que algo estaba mal. Y hoy queda evidenciado, no solamente que está muy mal, sino que además fue producto de la corrupción. ¿Y qué es lo que estaba mal? Dejemos la corrupción a un instante de lado. Señores, los ciudadanos de Santa Rosa, de Ancón, de Caraballo, de Puente Piedra, tienen que pagar un impuesto injusto que no pagan el resto. Impuesto, así lo digamos yo, porque están obligados a pagar 5 soles 70 para salir a trabajar todos los días. Es como que te ponga un peaje en la esquina de tu casa y te diga, mira, para venir a Canal 7, paga 5.70 todos los días. Tú podrías decir, bueno, no quiero pagarlo porque voy por otro lado. Bueno, esos ciudadanos limeños no tienen otro lado. No tienen otro lado. O pagan o no van a trabajar. No tienen una antigua Panamericana. Con lo cual se está violentando su derecho constitucional a la libertad de tránsito. Esto lo vengo diciendo hace meses. Nadie ha hecho nada por ellos. Y ahora sabemos que esa violencia contra su libertad fundamental ha sido producto de la corrupción. No hay ninguna razón para que no paremos este abuso de inmediato. ¿Y cómo se para? De inmediato, parándolo. Pero ¿cómo se para? Si ahora pues se supone que todo pues te puede llevar a unos arbitrajes millonarios, vas a perder hasta la camisa, en fin. Una vez que esto fue evidenciado después de la confesión de Susana Villarán, yo puse un tuit diciéndolo y me ratifico en él. Las condiciones están dadas para una actuación de inmediato que podría llevar hasta la nulidad del contrato. No estoy diciendo que esa sea necesariamente la solución. Creo que hay vías para la nulidad del contrato, creo que hay alternativas para la resolución del contrato, creo que hay alternativas para el arreglo también, creo que hay todas las alternativas posibles. Y esto lo digo ¿por qué? Porque claro, de inmediato salieron los voceros de siempre, los de toda la vida, a decir que qué barbaridad, no era posible, el gran fantasma, el arbitraje internacional. Sobre todo ahora, después que sabemos que estos sinvergüenzas compran árbitros, ya sabemos en qué acaban los arbitrajes, ¿no es cierto? O sea, me van a venir ahora a mí a asustar y a la gente del Perú, después de todo lo que hemos visto, para decirnos que los arbitrajes nos van a complicar la vida. A ver, un momentito, yo quisiera ver qué árbitro va a favor de ellos, después de saber que todos eran comprados por estas empresas. Porque cuando se me dice que Odebrecht y OAS han cedido, a través de convenios legítimos seguramente, yo ahí tengo una serie de cuestionamientos. El primero, Odebrecht no ha dejado la operación. No. Tiene el 25% de la operación. OAS sí. Lo cual es cuestionable. Pero comencemos por Odebrecht. 25% de la operación, además como socio estratégico, es decir, maneja la operación. E inclusive si quieres en el caso de OAS, que has soltado el 100% cuestionablemente, como tú indicas, la pregunta es, oye, ¿y eso quita el daño que hemos recibido todos? Hoy día está yendo gente a la cárcel porque se le dice a través de una interpretación discutible desde el punto de vista de lavado de activos, que ellos debían saber que era dinero ilícito. Bueno, si eso se le pide a los peruanos, a los extranjeros no les decimos nada. O sea, ellos que son grandes conocedores del mundo internacional, pagaron poquísimo por un negociazo y ni siquiera sospecharon que había algo extraño ahí. Y OAS y Odebrecht hicieron gran negocio y se fueron y todos bien. Y nuestra gente sigue pagando ese peaje vulneratorio de sus libertades y además inaceptable desde el punto de vista moral. O sea, nuestra gente vamos a seguirle diciendo que tienen que seguir siendo postergados por intereses que presentan un contrato. Mira, a mí enséñenme el contrato, yo les enseño la Constitución.
el trabajo del operador del derecho, el derecho no es tan fácil como decir se aplica esta ley. Normalmente colisionan derechos. Yo reconozco el derecho de las empresas digamos, a lo que está consagrado, el derecho contractual lo reconozco y los derechos adquiridos por vía contractual también. Pero frente a eso está el derecho de libertad de tránsito de los ciudadanos de Lima Norte o de Lurín. La intervención de Marco Álvarez en ese sentido fue magnífica en el Consejo de Lima. Por lo menos esos peajes tendrían que suspenderse de inmediato, en tanto se llega a una solución. Porque el Consejo de Lima, ¿qué cosa ha dicho? Ha dicho, bueno, vamos a negociar, sin el voto del PPC, debo decir. Vamos a negociar, ¿no es cierto? Nos sentaremos a negociar. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa negociación? 2 años más. Y mientras tanto, los ciudadanos de Lima tienen que seguir pagando todos los días ese impuesto abusivo que ahora saben encima es producto de la corrupción. Y vamos a decir, bueno, muchachos, tranquilos todos, porque si no vienen a asustarnos y a escuelearnos, a decirles que hay que ser, ahora la nueva palabra es serios, hay que ser serios. Serios es respetar el derecho de la gente. En el PP, serios es respetar la Constitución por encima de la ley. En el PPC hay autocríticas. Las bancadas del PPC votaron a favor de puntos pero es uno controversiales. De los puntos centrales, también, sin también ninguna duda. Pero es una de las cosas que yo he sostenido cuando ya se me ha pedido desarrollar las alternativas de solución, que como te digo, he planteado 5 en los últimos días de debate a través de diferentes medios. Porque votaron por el peaje de Chillón. Que sin ninguna duda. Y el tema concreto del voto de las bancadas, por eso es que nosotros decíamos, una vía, que no es la mejor, necesariamente lo admito, pero una vía para cuando me dicen, no es posible esto. Es decir, oye, espérate un ratito. Los concejales que votaron en aquella oportunidad, todos, los del PPC, los de la izquierda, todos, ¿no es cierto?, votaron sin el conocimiento que hoy día tenemos. Hoy día tenemos conocimiento de una corrupción que es evidente y que conocían aparentemente la alcaldesa y 2 o 3 más. Cuando tú tomas una decisión sin tener los elementos de juicio y engañado, hay vicio de la voluntad. Eso es primer ciclo de derecho, nulidad del acto jurídico. Por eso es que yo digo, si quieren podemos llegar hasta el final. Hasta nulidad tendría que haber, porque hubo vicio de la voluntad. Cuando tú tomaste la decisión, cuando ese consejo tomó la decisión de decir, firmen el contrato, no sabía lo que hoy día sabemos. Un paréntesis ahí, yo leo, ¿no? Efectivamente, y sin que uno vaya de ninguna manera a ir contra el derecho y los compromisos del Perú, ni nadie está hablando de convertir al Perú en un estado paria, ni mucho menos. No, de acuerdo. Pero leo a defensores a veces en las columnas y estos defensores no te dicen con quién han trabajado, ¿no? Hay varios. Hay varios. Yo creo que esa va a ser una fase inevitable también, porque si se está hablando de todo el tema de los políticos, de los empresarios, pues el tema de periodistas, ¿no? Y bueno, árbitros, sin duda, abogados. Sin duda. Va a tener también que pasar por el aro, ¿no? Bueno, o sea, si este va a ser un proceso como de desintoxicación, como muchos lo quieren ver, pues evidentemente todo tiene que estar puesto sobre la mesa, ¿no? Y tú sabes que yo cuando comencé a tratar este tema, ahora último, no digo al comienzo, no digo hace meses, cuando yo ya pedía, es más, en una reunión que hubo en Puente Piedra con cámara de televisión, yo firmé un acta comprometiéndome con los dirigentes de Lima Norte de que si llegara a la Municipalidad de Lima, uno de mis primeros actos era sentar a las empresas para conversar y si era necesario hasta anular los contratos. Eso es un compromiso firmado, así que no puedo faltar a mi palabra. Ya no soy alcalde de Lima, pero no puedo faltar a mi palabra de defender lo que me pareció en ese momento justo y me sigue pareciendo justo hoy. Pero decirle a todos estos defensores que han salido de inmediato a decir qué barbaridad, cómo habla de nulidad. Primero que sí es posible, con la ley en la mano y con la Constitución en la mano. Correcto, primero que sí es posible, pero segundo, que hay muchas alternativas de solución. El 17.3 del contrato, ya no voy a la Constitución, el 17.3 del contrato habla de la posibilidad de una resolución por mutuo acuerdo. O sea, hay una posibilidad de sentarnos, contrato en mano los dos, para decir, bueno, resolvemos esto si no te gusta, pero necesitamos nuevas condiciones, porque los políticos no estamos para defender los intereses de tu empresa, estamos para defender los intereses de la población que están siendo mancillados hace 2 años todos los días. Mira, mientras estamos hablando, hay un peruano que está pagando hoy día, seguramente molesto, 5 soles 70, que no solamente es caro y abusivo y obligatorio, sino que además sabe que es producto de la corrupción. Hay malas caras en esas colas. Vamos a una pausa, Alberto Bengolea, y seguimos con más. Gracias. Alberto Bengolea, acabamos de hablar de toda la situación de los peajes, lo que tiene que ver con, digamos, la interpretación de la política municipal de este gran concierto de corrupción, pero, no, dale. Pensé que ibas a cambiar el tema. Quería simplemente concluir con el tema municipal con 2 apreciaciones muy sencillas, ¿ya? Cuando hablamos de afectación social y lo que están viviendo los ciudadanos de Lima Norte, de Puente Piedra, de Santa Rosa, de Ancón, de Caraballo, esa afectación social clara, estoy hablando del contrato que se firmó. El 17.4, el artículo 17.4 del contrato
dice que el concedente, en este caso la Municipalidad de Lima, puede unilateralmente resolver el contrato cuando hay afectación social, grave afectación social, que tiene por supuesto que evidenciarla, que demostrarla y demás, de manera tal que eso también tiene consecuencias jurídicas, aunque algunos quieran mirar para un costado, también las tiene, eso es posible. Y con respecto a la última reunión de consejo, yo quiero decirte, sé que estuvo Rosario Payeta ayer acá, que tuvo una intervención técnica impecable, en el sentido que sí, pues, para llegar a la solución de fondo necesitamos conocer a través de organismos valiosos que hay cuál es el grado de afectación real y cuánto efectivamente nos han sacado del bolsillo. Esto hay que averiguarlo, hay que tomarlo con ponderación, pero quiero rescatar su intervención, la de Marco, que van en el sentido de defender al ciudadano por encima de todo. Y por eso es que yo decía, en lo que yo estoy en contra del acuerdo de consejo, que no contó con los votos del PPC, es que ese acuerdo debió contemplar el cese inmediato del cobro del peaje en tanto se llegue a esa solución a la que quiere llegar la Municipalidad de Lima. No solamente porque creo que es justo, no es posible que siempre digamos, ya vamos a arreglar y tú sigue pagando nomás, ¿eh? Tu ciudadano paga nomás, espérate tranquilo. Sino que además sería más eficiente, porque si tú paras ese cobro de peaje, vas a ver cómo corren las empresas para llegar a soluciones rapiditas nomás. Ahora que siguen pagando, ¿tú crees que se van a apurar? Vamos a ver 2 años esta historia todavía entre estudios, reuniones, y la gente seguirá pagando. Ahora, aprovecho para, cerrando el tema sobre la señora Payé Bedoya, ayer yo no me había enterado que ella había trabajado como asesora externa de la Gerencia de Promoción de Inversión durante Castañeda. Sí, hace mucho tiempo. Y en ese momento se aprobó la venta a Vinci. En su ejercicio profesional. Sí, efectivamente. Sin embargo, compararlo con... ¿Es cuestionable eso o no? No, porque en su ejercicio profesional, el haber sido parte de una empresa privada, a la que hubieran querido llegar todos los profesionales del mundo, y a la que llegó ella a partir de su competencia, su calidad profesional, precisamente la que la llevó allí, es muy distinto a lo que tú estás escuchando ahora, que le toca ejercer un discurso en defensa de la gente. Me cortó usted la inspiración cuando yo le estaba preguntando que bueno, en fin, en todo este río revuelto, hay de repente entre los actores políticos quienes piensan que se van a jugar pues un guachito, ¿no? Pero conversaba en la mañana con una persona que decía, probablemente el pozo se lo lleve alguien que no sabemos quién es. Fujimori del 90. ¿Puede ser eso? ¿La democracia peruana va a salir fortalecida de este trance o el temor de Alberto Bengolea va por otro lado? Me comentaba que va a asistir a un evento internacional bien interesante, ¿no? Sobre populismo, que siempre es una gran tentación en América Latina. Precisamente, es la próxima semana en Costa Rica, va a ser la reunión de la Organización Demócrata Cristiana de América. Todos los partidos socialcristianos de América Latina se reúnen para hacer las elecciones de la región, pero además el tema central va a ser el populismo. A mí me toca además una exposición sobre el tema populismo, en donde pienso hablar de lo que ha sufrido el Perú, porque cuando hablamos de populismo en América Latina pensamos en Maduro, pensamos en Evo, pensamos en Correa, pensamos en modelos de izquierda. Pero el populismo es de izquierda y derecha igual. Fujimori y el fujimorismo es populismo puro. Y lo que yo sostengo es que desde 1989, con la victoria de Belmont a Lima, siguiendo con la victoria de Fujimori en el 90, el Perú ha sido gobernado por populismo puro. Es decir, cuando a mí me dicen los partidos políticos, perdón, ¿qué partido político? Desde 1990, o 89 en realidad, los partidos políticos no gobiernan en el Perú. Podemos hacer una crítica y decir que en los 80 los partidos políticos tuvieron una oportunidad que no aprovecharon. Sin duda, fue un desastre lo que eso ocurrió. Pero a partir del 90, ¿de qué partido político hablamos? Fujimori fue la aparición de un señor que se levantó un día y dijo, voy a aprovechar el río revuelto, ganancia de pescadores, quiero ser presidente. Y fue presidente. Después de su salida y todo, ¿quién aprovechó? Salió de Canal 7 para que vean. Salió de Canal 7, vas a ser presidente, no caigas en esta tentación. El poder de la señal. Eso fue Fujimori. Pero después vino toda la levantada y Toledo aprovechó una molestia social para también decir, ahora yo quiero ser presidente. Llamó a sus amigos, que más bien fueron sus socios, al igual que Fujimori en su momento, ¿no es cierto? Y entraron al gobierno. Después fue Alan García, que en paz descanse, pero que no fue un gobierno partidario. Alan García fue un gobierno personal. Yo sostengo con mucho la tesis que Alan comenzó a destruir al APRA, ¿no es cierto? Fue lo peor que pudo pasarle al partido aprista. Y después, pues continuamos, ¿no es cierto? Los siguientes gobiernos, Ollantumala, populismo puro, PPK, populismo del otro sector. ¿Dónde hubo un partido político en serio? Han usufructuado el nombre de los partidos políticos y lo han degradado. La Organización Internacional de la OMPE lamentablemente lo ha permitido también. De manera que hoy partido político es cualquiera. Partido político es una agrupación de personas que tienen ideas similares, que tienen un ideario claro,
que sueñan y estudian el Perú y que se preparan precisamente para gobernar, con cuadros jóvenes que son preparados durante años para que puedan asumir la tarea con responsabilidad cuando les toque. Esa organización que trabaja por el país, ese es un partido político, pero en el Perú, desde 1989, ningún partido político tuvo la oportunidad realmente. Entonces, yo creo que ahí hay un problema muy serio. Y ante la actual coyuntura, ¿frente a qué nos vemos? O sea, digámoslo con nombre y apellido. El Moradito, ¿cómo se llama? El señor Guzmán. Sí, el Moradito. ¿Tú te acuerdas del nombre de su partido? El Partido Morado. El Partido Morado, ¿sí? claro. El partido... Bueno, no me acuerdo. Pero tiene un nombre, ¿no es cierto? Que cambia según las circunstancias. Ya, ¿no? pero ha recogido su... Y está recorriendo el Perú. Un montón de firmas, ¿no? Por eso te digo, y recorre el Perú sin una idea muy clara, no sé finalmente por dónde apunta, con unos fondos que me encantaría saber de dónde son, fondos inexplicados, porque están gastando un montón de dinero en el interior del país y la gente que me escucha en todo el Perú lo sabe. ¿Qué otra opción? ¿Acuña? Pues esa plata, plata que sale de la universidad, un producto a que no pagan impuestos a las universidades, entonces él tiene universidades y con todo ese excedente se dedica a contratar gente en las diferentes regiones para armar un partido político, no con políticos, sino con gerentes a los que les pagan, ¿no es cierto? ¿Eso es un partido político? O sea, para después, quien invierte dinero, digo yo, siempre es porque quiere dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿a eso nos enfrentamos? Ojalá, y por eso yo sostenía cuando se dio el primer debate de la reforma política, que creo tiene que darse de todas maneras, yo tengo muchas críticas a la propuesta de Tuesta, pero creo que en el fondo está primero bien orientada y segundo creo que hay que debatirla con seriedad, porque tenemos que llegar a una reforma política que cambie las cosas, pero creo que es fundamental, no se ha atacado un elemento que es fundamental, al votante. Nosotros tenemos los gobernantes que tenemos por la desinformación habitual del tema votante. de las elecciones primarias pues es también una escuela pedagógica de educación una política, sin ¿no? duda. De salir y tú enterarte y... Pero escúchame, no me opongo, al principio no me opongo, es más, si tú te acuerdas, yo lo planteé cuando era congresista. Yo decía que hay elecciones primarias en todos los partidos políticos con intervención obligatoria de la OMPE, que no la hagan los partidos, que la haga la OMPE. Me parece que es sensacional, esa es una magnífica idea. Tengo algunos reparos con algunos acentos y algunas comas que cambiaría, ¿no es cierto? Pero la idea me parece pero la idea es por eso que se discuta pues en el Congreso. Sí, pero claro, sin ninguna duda. Pero lo que quieren ahora es reducir la inmunidad presidencial. Tienes a todos los presidentes presos, prófugos. Yo he visto uno se ha suicidado y quieren reducir la inmunidad presidencial, quieren ya para enjuiciarlos pues a todos. Quieren quitarla. Entonces, ¿cómo interpretar ese concepto tan elevado de la política peruana? ¿En qué estamos? Pero eso te demuestra la chatura de nuestro Congreso. O sea, es un Congreso chato y rechato. Porque lamentablemente, o sea, no por eso, porque si tú me dijeras, mira, este proyecto ha sido presentado hace un año, yo te diría, qué bárbaros. Pero presentado hoy, no solamente digo que bárbaros, sino que chatos. Es una respuesta grosera a la propuesta de la Comisión Tuesta, ni siquiera para quitar la inmunidad parlamentaria. O sea, no, para regularla, sino para el tema para regular su levantamiento. El levantamiento. Porque además, y yo le doy la razón en esto a la Comisión Tuesta, porque históricamente se ha visto que el Congreso de la República es muy malo para levantar la inmunidad. Mira el último caso de Donaire, o sea, se demora una eternidad. Ahí está el dato. Ya está. Y pico, le has levantado 10. No sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que otro la levante. El proyecto Tuesta decía la Suprema. Yo había propuesto en su momento el Tribunal Constitucional. Podían corregirlo. O sea, se puede corregir, pero es clarísimo que la inmunidad parlamentaria no puede ser levantada por los parlamentarios porque no lo hacen. Entonces tenemos que buscar a otro que no esté involucrado y que tome la decisión. Ahora, que frente a eso, y por último tú puedes estar de acuerdo o no, pero que ahora plantees esta figura de eliminar la inmunidad presidencial, o sea, es grosero, pues ni siquiera merece un comentario, creo que es grosero, sencillamente. Bueno, yo acá no tengo inmunidad horaria. No te creo, deberías. Impunidad no hay acá ni hablar, impunidad horaria, así que nos tenemos que despedir. Gracias, Alberto Bengolea, por acompañarnos. Yo quiero... interesante esta conversación. Aprovechando que ya está todo el Perú, te quito un segundo para agradecerle a los amigos de Cusco, que he estado toda la semana en Cusco, especialmente a la gente del Valle Sagrado, a la gente de Ancahuasi, a la gente de Yanamaya, con quienes hemos conversado, tenemos sus encargos, tenemos que sacar adelante a todos los pueblos del Perú y seguiremos viajando por todo el territorio nacional buscando las necesidades del pueblo para trabajar por ellos. Ese es el compromiso del Partido Popular Cristiano. Con el Cherry Pepecista nos despedimos y nos vemos mañana. Con más, tengan ustedes una excelente noche. Gracias por acompañarnos.